Hoy quiero hablar acerca de una de las bases fundamentales de nuestra fe, sin la cual el apóstol Pablo dice que nuestra fe es vana. Como cristianos, todos creemos en la resurrección de Jesús, pero ¿resucitó realmente Jesús de entre los muertos? Esta es quizás una de las bases más importantes de nuestra fe. Si yo fuera un ateo que os dijera, estáis engañados, Jesús no resucitó, vosotros creéis en la resurrección de Jesús por vuestra fe religiosa, pero no hay pruebas de su resurrección, ¿qué me responderíais? Sí, hay pruebas. ¿Tenéis argumentos firmes de vuestra fe en la resurrección de Jesús? ¿O simplemente creéis que Jesús resucitó porque lo habéis aprendido así y ya está? Quiero que leamos en primer lugar lo que escribió Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, versículo 14, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15 y versículo 14. Pablo les dice a los corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que Jesús resucitó y esa es nuestra esperanza, Señor. Porque como Él resucitó, sabemos que nosotros también resucitaremos, Señor. Padre, queremos pedirte que tú puedas hablarnos y que puedas afirmar nuestra fe, nuestra esperanza en las bases de tu palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que tú puedas hablarnos en esta mañana y que nos ayudes, Señor, a vivir conforme a la fe que decimos tener. Oh Padre, yo te pido, Señor, que tomes control de mis pensamientos. Ayúdame a llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y ayúdame, Señor, a compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, también que tú metas tu arado en nuestros corazones para quitar toda piedra que el enemigo ha puesto, desarraigar todo espinos que pueda ahogar tu semilla, para que cuando tu palabra caiga en la tierra de nuestro corazón pueda dar fruto al 100%. Y por la autoridad del nombre de Jesús yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de las tinieblas. Declaro que todo principado de las tinieblas ha sido vencido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vivifica tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Pablo deja muy claro que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Esto quiere decir que nuestra fe está vacía de contenido. Si Cristo no resucitó, nuestra esperanza es nula. Porque si nosotros tenemos esperanza de que un día resucitaremos, es porque Cristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí reuniéndonos y haciendo cultos. Y Pablo quiso usar unas palabras para que los cristianos de la ciudad de Corinto pudieran percibir la gravedad de no creer en la resurrección. Quizás en castellano no percibimos la profundidad y la gravedad de las palabras de Pablo. Lo que Pablo está intentando con estas palabras era que los cristianos de la ciudad de Corinto se dieran cuenta de lo absurdo que resulta ser cristiano si no creemos en la resurrección de Jesús. Porque estaba habiendo un problema grave en la iglesia de Corinto, y es que muchos cristianos estaban negando la resurrección de Jesús. Pero si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe se desvanece. Porque nuestra resurrección, nuestra esperanza en la resurrección de los muertos, se desvanece como el humo si Cristo no hubiera resucitado.
Así que yo quiero plantearos una cuestión importante. Si los cristianos del primer siglo, que convivieron con algunos de los testigos vivos de la resurrección de Jesús, dudaron de la resurrección de Jesús, ¿tenemos nosotros razones para cuestionar o poner en duda la resurrección de Jesús? Porque yo sé que como cristianos enseguida decimos, no hay ninguna duda. Pero yo te vuelvo a repetir, si cristianos del primer siglo, que convivieron con personas que habían convivido con Jesús, llegaron a dudar de la resurrección de Jesús, ¿tenemos nosotros razones reales para cuestionar o tener alguna duda acerca de la resurrección de Jesús? Lo que estoy planteando en este día es si nuestra fe se basa en una ilusión o en una realidad. Lo que quiero en este día es que salgamos de este lugar con la convicción y la seguridad de que nuestra fe no se basa en mitos o en fábulas artificiosas, sino que nuestra fe está basada en hechos reales. Nuestra fe no es irracional. Yo la primera prueba que puedo decir de la resurrección de Jesús es mi propia vida. Porque yo siento a Jesús en mi corazón. Si Él no hubiera resucitado, no podría estar en mi corazón. No podría tener relación conmigo. Yo sé que quizás esto para otra persona puede no valerle como argumento, pero para mí me vale. Yo no puedo describir el aire, porque yo no lo veo el aire, pero puedo sentir el aire. Y puedo ver el efecto que produce el aire, o el viento, mejor dicho, el viento, el efecto que produce el viento sobre las hojas de los árboles. De la misma manera yo puedo ver el efecto de Jesús en las vidas de las personas. Por eso yo puedo estar seguro de que Jesús resucitó. Aunque apareciera por ahí un sepulcro con un cuerpo de alguien llamado Jesús. Porque la verdad sea dicha, el nombre de Jesús era muy común en tiempos de Jesús. Porque nosotros distinguimos, por ejemplo, entre Jesús y Josué. Pero en tiempos de Jesús solamente existía el nombre de Joshua, que es Josué o Jesús, según como lo queramos traducir. Así que no me extrañaría que pudieran aparecer tumbas de la época de Jesús, con cuerpos y con inscripciones acerca de algún Jesús. Pero yo puedo estar seguro de la resurrección de Jesús por el efecto en las vidas, por la transformación que Jesús obra en el corazón de las personas. Amén. Pero vamos a ir al argumento de que esto no nos vale. Hay argumentos, aparte de lo que nosotros podamos sentir que es algo subjetivo. Hay argumentos que demuestran la resurrección de Jesús. Pues quizás lo primero que cabe plantearse es si Jesús ha existido de verdad. Pero yo creo que no vale la pena perder mucho tiempo en esta cuestión, porque creo que cualquier persona que sea honesta no niega la existencia real de Jesús. Porque no solo los discípulos de Jesús han hablado de Él. Hay escritos de los enemigos del cristianismo en sus primeros años, bueno, como ahora también, pero a lo largo de toda la historia el cristianismo ha tenido enemigos. Y en los inicios del cristianismo hubieron cartas y escritos de enemigos del cristianismo que cuestionaban la divinidad de Jesús, pero lo que no podían cuestionar de ninguna manera era la humanidad de Jesús, porque aún había gente que había convivido con Jesús, aún había gente que, a pesar de ser enemigos como los fariseos, escribas y toda esta gente, no podían negar el hecho de la existencia de Jesús porque habían convivido con Él. Así que de este tema vamos a pasar un poco así rápido, porque no hay duda de que Jesús existió. Pero que se sepa a ciencia cierta que Jesús existió no garantiza su resurrección.
Y quiero deciros que aunque Jesús hubiera existido realmente, si no hubiera resucitado, nuestra fe seguiría siendo vana. Aunque Cristo hubiera muerto por nuestros pecados, si Él no hubiera vencido a la muerte y si hubiera levantado de entre los muertos, nuestra fe seguiría siendo vana, porque nuestra fe descansa en el poder que actuó en Cristo, resucitándole de los muertos, y que nos da a nosotros la seguridad y la confianza de que un día nosotros resucitaremos de los muertos. Pablo le dice a los cristianos de Corinto: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, todo lo demás carece de importancia. Así que vamos a ver las pruebas de que Jesús resucitó. Que no creemos una fábula, no creemos en un mito, creemos en una realidad. Jesús es el único ser humano que ha resucitado de la muerte para siempre. Amén. Porque tenemos casos conocidos de gente que ha podido resucitar. Lázaro, el amigo de Jesús, resucitó. El hijo de la viuda de Naín resucitó. La hija de Jairo resucitó. Pablo resucitó a... no me acuerdo el nombre ahora, pero... a un joven que se cayó por la ventana y se mató. Pero también Eutico, no me salía el nombre, es que vaya nombre que le funciona. También Pedro resucitó a Dorcas, pero todos ellos volvieron a morir. El único que de verdad venció a la muerte fue Jesús. Amén. Porque se levantó de entre los muertos para no volver a ver muerte nunca, jamás. Y por eso nosotros tenemos la seguridad de que nosotros resucitaremos con Él. Pero vamos a ver las pruebas que hay acerca de que Él resucitó. Vamos a leer en primer lugar en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer 3 versículos, el versículo 5, el 6 y el 9. Los versículos 5 y 6 dicen, cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta. Mateo 28. 28. Todo el capítulo es muy bonito, pero para no perder tiempo vamos a leer solo estos 3 versículos. Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6 y el 9. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y el E versículo? id pronto. No, del 5 y 6 y luego el 9. El 9 dice: he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En estos versículos quiero pararme a meditar acerca de 2 cuestiones importantes. La primera es el hecho de la tumba vacía y el segundo es la aparición de Jesús. Lo primero que vamos a meditar, como os acabo de decir, es la cuestión de la tumba vacía. Porque no importa si había un ángel o no, eso no afecta a mi fe para nada. Que hubiera un ángel o 2 o 3 o ninguno, no afecta para nada a mi fe. Pero, ¿podemos estar seguros que la tumba estaba vacía? Sí, podemos estar seguros que la tumba estaba vacía. Porque los soldados que vigilaban la tumba aseguraron a los ancianos que Jesús había resucitado. Ellos lo habían visto con sus propios ojos, por eso podemos afirmar con rotundidad que la fe no es de todo el mundo. Porque los soldados vieron a Jesús resucitar, pero fueron corriendo a los ancianos y les dijeron: oye, ¿sabéis que Jesús ha resucitado? Y los ancianos les pagaron dinero para que ellos dijeran que el cuerpo lo habían robado los discípulos. Así que, si esto hubiera sido mentira,
los ancianos no se hubieran gastado el dinero en pagarle a estos hombres. La tumba estaba efectivamente vacía. Lo podía comprobar cualquier persona. Jesús había por lo menos desaparecido de la tumba. Pero claro, hay dos cuestiones que la gente se plantearía. ¿La tumba está vacía porque Jesús ha resucitado de verdad? ¿O porque, como dicen los soldados, los discípulos de Jesús han robado el cuerpo? Nosotros estamos seguros de que Jesús ha resucitado, pero la tumba estaba vacía. ¿Y estaba vacía porque Jesús había resucitado o porque habían robado el cuerpo? Hay una cuestión muy importante que debemos de tener en cuenta, de que los discípulos no podían haber robado el cuerpo. Porque habría pensado, bueno, estos robaron el cuerpo, dijeron que Jesús había resucitado y de esta manera crearon toda la religión que hoy conocemos como cristianismo. Pero hay un motivo muy claro, muy evidente, por el cual los discípulos no podían haber robado el cuerpo. Y cualquiera que se pare a pensar un poquito. El otro día estaba yo hablando con una profesora del instituto y ella misma reconocía que esto era verdad, lo que os voy a decir ahora. Y es que nadie, absolutamente nadie, es capaz de dejarse matar por algo que sabe que es mentira. Quizás pueden dejarse matar, como hacen los musulmanes, pueden suicidarse o inmolarse por algo que, siendo mentira, creen que es verdad. Pero nadie, absolutamente nadie, es capaz de dejarse matar por algo que sabe a ciencia cierta que es mentira. Y más, dejarse matar de la forma tan cruel, tan atroz, como eran los castigos a muerte que había en aquella época. Todos los discípulos se convirtieron en mártires. El único que no murió fruto del martirio fue el apóstol Juan. Pero según dicen los escritos históricos, en los que quizás no podemos basar nuestra fe en ellos porque no están inspirados, pero son documentos históricos con la misma validez que cualquier otro documento histórico, dicen que el apóstol Juan fue torturado y fue metido en un recipiente grande con aceite hirviendo, y lo sacaron pensando que estaba muerto, y Dios milagrosamente permitió que se recuperara y viviera hasta morir de anciano. Pero el caso es que todos, absolutamente todos, sufrieron martirios atroces hasta la muerte. Y eso solamente lo podían hacer si estaban seguros que lo que ellos creían era verdad. Si ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús, no hubieran sido capaces de dejarse matar de esa manera, porque hubieran sabido que Jesús no había resucitado. Y más quiero que nos demos cuenta que los apóstoles precisamente no eran Superman, que cuando prendieron a Jesús, todos huyeron cobardemente como ratas asustadas a esconderse. Luego, si fueron capaces de vencer ese temor tan grande que ellos tenían y dar sus vidas por la fe que tenían, es porque realmente habían visto a Jesús resucitado. Nadie les podía negar ese hecho, porque lo habían visto, lo habían tocado, habían hablado con él. No era un fantasma. Los fantasmas no los podéis tocar. Pero Jesús le dijo a Tomás: mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El caso de Tomás también es un caso curioso que demuestra la realidad de la resurrección. Y es que no todos los discípulos eran unos crédulos
de que se creían lo primero que les decía. Tomás, cuando todos los demás estaban diciendo que habían visto con sus propios ojos a Jesús, que habían hablado con Jesús, aún a pesar de eso, Tomás les dijo: pues yo no me lo creo. Mientras yo no vea con mis ojos las heridas en sus manos y toque con mi mano la herida de su costado, no creeré. Es decir, Tomás era un testigo reacio a creer en la resurrección de Jesús, a pesar de que él había visto cómo Jesús había resucitado a ciertas personas. Pero claro, no estamos hablando, como os decía antes, del mismo caso de una resurrección de alguien que luego vuelve a morir. Estamos hablando de vencer definitivamente a la muerte. Y Tomás no estaba dispuesto a creer que nadie, ni siquiera Jesús, a pesar de todos los milagros que había hecho, a pesar de que toda la creación se sujetó a su autoridad, a pesar de todo, Tomás prefirió no creer en la resurrección de Jesús, hasta que Jesús volvió a presentarse delante de él y le dijo: Tomás, mira mis agujeros en las muñecas y mete tu mano en mi costado. Pero no solo está el caso de Tomás. Tomás fue uno de los apóstoles que era reacio a creer en la resurrección de Jesús. Pero ¿qué podemos decir de los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Durante los 3 años de ministerio de Jesús en la tierra, ninguno de sus hermanos ni hermanas creyeron en él. En repetidas ocasiones lo tomaron por loco. Pero el hecho de la resurrección cambió totalmente su perspectiva de la realidad. Y se dieron cuenta de que Jesús sí que era el Mesías esperado. Y tenemos el caso citado por nombre de Santiago, el hermano de Jesús, que llegó a convertirse en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y el hermano de Jesús llamado Judas, evidentemente no el que le entregó. Jesús tenía un hermano llamado Judas, que también Judas era un nombre muy común en aquella época. Pero Jesús tenía un hermano llamado Judas, que escribió la carta de Judas que tenemos justo antes de la Apocalipsis. Y vemos su tremenda conversión, porque vieron a Jesús resucitado. Nadie podía negar el poder de Dios al ver al Cristo resucitado. Hay otra posible explicación de la tumba vacía que algunos creen, especialmente quizás los que más lo creen son los musulmanes. Dentro de los musulmanes hay 2 grupos. Unos que dicen que Jesús no fue crucificado, sino que el que fue crucificado era Judas, que se parecía mucho, y entonces lo confundieron. Es bastante absurdo, ¿no? Personas que han convivido con Jesús durante 3 años, que luego a la hora de ver al que está crucificado se confundan y tomen a uno por otro. Pero la otra posibilidad de la tumba vacía es también la explicación que suelen dar ellos y algunos ateos. Y la explicación que dan es que Jesús, cuando lo bajaron de la cruz, no estaba totalmente muerto, sino que estaba en coma por las heridas producidas y por el sufrimiento de la cruz. Y que después de 3 días en la tumba, Él se recuperó y salió de la tumba. Pero como vamos a ver, hace falta más fe para creer en esta teoría, para explicar la tumba vacía. Hace más falta más fe para creer esta teoría que creer en la resurrección de Jesús. Y vamos a verlo analizando un poco el martirio de Jesús. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús no fue crucificado y ya está. Es decir, no es como ahora algunos locos por ahí en Semana Santa se hacen crucificar, están unos minutillos y se bajan de la cruz. Jesús no pasó de ser un hombre sano, fuerte,
a estar crucificado. Jesús pasó en primer lugar por un castigo de azotes. Él fue azotado. Y quiero enfatizar el hecho de que Jesús no fue azotado por los judíos. Jesús fue azotado por los romanos. ¿Y qué diferencia hay entre ser azotado por los judíos y ser azotado por los romanos? Pues que los judíos tenían temor de Dios. Y la ley de Moisés decía que no se podía bajo ningún concepto azotar a alguien más de 40 veces. Así que los judíos, que eran tan legalistas, para no pasarse de decir, bueno, ¿y si el verdugo se equivoca al contar? Entonces, para evitar la posible confusión y darle un azote de más, entonces los judíos, cuando azotaban, daban solamente 39 azotes, para no pasarse de lo que establecía la ley de Moisés. Pero es que resulta que los romanos no seguían la ley de Moisés. Los romanos azotaban hasta que el verdugo se cansaba. Y los azotes de los verdugos romanos acababan en trocitos de metal que se clavaban en la carne y la desgarraban, produciendo grandes y graves heridas. Los azotes romanos eran tan duros y crueles que muchos condenados a penas de azote, aunque no estuvieran condenados a muerte, muchos morían durante la ejecución del castigo por la dureza y la crueldad del azote romano. Así que podemos imaginarnos, eso también nos sirve para darnos cuenta que las pinturas estas que hay de los Cristos por ahí no reflejan la realidad. Casi todas las pinturas de los Cristos nos muestran a un hombre debilucho, ahí en los huesos, esquelético. Y esto no es así. Jesús tenía que ser un hombre fuerte. No digo corto, digo fuerte. Porque Él soportó el azote romano. Y encima cargó con una madera de como mínimo 40 kilos de peso. Y claro, uno dice, bueno, 40 tampoco es tanto. Pero claro, hay que tener un cuerpo completamente en carne viva y apoyarte un tronco de madera rústico, vasto, apoyártelo sobre las heridas y arrastrar los 40 kilos, que muchos dicen que eran 70, pero bueno, pongamos 40 kilos, arrastrarlos durante todo el camino hasta llegar al lugar de la crucifixión. Así que Jesús era un hombre fuerte. Pero aparte de lo que dice la historia de cómo azotaban los romanos, hay una descripción profética que hace el profeta Isaías 700 años antes de que esto ocurriera. Isaías hace una descripción profética del martirio del Mesías. Y vamos a leer solamente un versículo, pero los voy a leer yo en dos versiones diferentes para ayudarnos a captar mejor la imagen de la crudeza del martirio que sufrió Jesús. Vamos a leer en Isaías capítulo 52, el versículo 14. En la versión Reina Valera revisada en el 95, dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Daros cuenta de las palabras que utiliza el profeta Isaías. De tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Os lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy, que quizás es aún todavía más clara. Dice: así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Tan grave y tan grande fue el martirio, los azotes que sufrió Jesús, que fue desfigurado, porque además los romanos no solamente laceraban la espalda, laceraban todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y encima le clavaron una corona de espinos, de grandes espinos que se clavaban en la frente y por toda la cabeza. Así que completamente ensangrentado y herido.
Es curioso también que si nos fijamos en el original, en Isaías, cuando habla de que por su llaga hemos sido curados, no habla en plural. El profeta Isaías dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. Es decir, que su cuerpo fue tan martirizado que todo su cuerpo se convirtió en una sola llaga. Pues en esa situación, en esas condiciones, llegaron al lugar de la crucifixión y le clavaron 4 grandes clavos, uno en cada muñeca y otro en cada pie. Siempre también en los dibujitos, en las pinturas, las esculturas, vemos los clavos aquí en la palma de la mano. Bueno, esto no es real. Los romanos clavaban aquí en la muñeca donde no había peligro de desgarro. Lo que pasa es que en el idioma griego original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando decían mano, la mano incluía la muñeca. No hay ninguna palabra en griego para nombrar la muñeca, lo que nosotros llamamos muñeca. Entonces, cuando un griego hablaba de la mano incluía la muñeca. Y los romanos clavaban grandes clavos en la muñeca que separaban los huesos de la muñeca para abrirse camino, de tal manera que los ligamentos que hay entre todos los huesos impedían el desgarro del brazo. Y quiero deciros que los clavos que empleaban los romanos no es como ahora los piercing que se ponen, que son de un metal noble o por lo menos bien desinfectado. Eran clavos que ya habían sido utilizados en otros condenados a muerte y no los habían desinfectado. Estaban llenos de herrumbre, de óxido. Así que al atravesar las muñecas y los pies provocaban grandes infecciones. Pero por si esto fuera poco, antes de bajarlo de la cruz, le clavaron en el costado una lanza. Por lo que, aunque en ese momento hubiera estado vivo, que no lo estaba, pero aun suponiendo que hubiera estado vivo, la lanza lo hubiera acabado de rematar. Porque quien le clavó la lanza en el costado no era alguien que pasaba por ahí y que le dijeron, oye, clávale una lanza. Quien le clavó la lanza en el costado era un soldado romano acostumbrado a usar la lanza en combate para causar la muerte. Hoy en día nuestros soldados, la mayoría, viven tranquilamente en sus casas, pero en aquella época estaban muy acostumbrados porque iban de frente en frente batallando. Así que el soldado romano sabía muy bien cómo usar la lanza para causar la muerte. Así que cuando bajaron a Jesús de la cruz, Jesús estaba bien muerto. Pero a pesar de esto, vamos a imaginar que aún le quedara un pequeño aliento de vida, que es absolutamente imposible, pero supongamos que aún le quedaba algo de vida. Jesús fue envuelto en un sudario y metido en una cueva húmeda. El ambiente húmedo de la cueva no es el mejor ambiente para que las heridas sanen. Pero además, cerraron la puerta de la cueva con una gran piedra que por sus dimensiones tenía que ser movida por varios hombres. Y estuvo ahí metido sin comer ni beber durante 3 días. Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien creer que un cuerpo destrozado y desangrado puede recuperarse sin medicinas, sin comida, sin bebida y en un ambiente tan poco saludable? Es absolutamente imposible pensar en la recuperación de Jesús. Como os decía antes, hace falta más fe para pensar que en esas condiciones el cuerpo de Jesús se recuperó
que en creer en que Jesús resucitó. Pero luego además está el hecho, como hemos visto antes, que los discípulos no se hubieran dejado matar por una mentira. Porque si Jesús se hubiera recuperado y hubiera salido de la tumba, ellos lo hubieran visto y Jesús no hubiera sido capaz de atravesar las paredes. No hubiera sido capaz de aparecer y desaparecer. Porque Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó y la hija de Jairo resucitó. Pero seguían teniendo sus cuerpos físicos normales, incapaces de atravesar paredes. Sin embargo, Jesús se aparecía en habitaciones totalmente cerradas y aparecía y desaparecía conforme Él quería. Luego, claramente la resurrección de Jesús no hacía referencia a la resurrección de un muerto que ha de volver a pasar por el trance de la muerte. El cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo totalmente transformado y glorificado. Y si los discípulos hubieran visto que el cuerpo de Jesús era un cuerpo normal, no se hubieran dejado matar por la predicación de la resurrección de Jesús. Hasta ahora hemos visto que el hecho de la tumba vacía es ya una muestra más que suficiente de la resurrección de Jesús. Pero aún está la segunda cuestión en la que quiero hablar en esta mañana, y es la aparición de Jesús. Jesús se apareció en este pasaje que hemos leído al principio a las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo. Algunos dicen por ahí que se apareció primero a las mujeres para que enseguida se enterara todo el mundo. Yo no estoy totalmente de acuerdo, porque los hombres la verdad es que somos tan cotillas o más que las mujeres. Pero el hecho es que Jesús se apareció en primer lugar a las mujeres que iban a embalsamar su cuerpo. Pero poco tiempo después, Pedro y Juan van corriendo a la tumba y se encuentran la tumba vacía. Es verdad que no vieron a Jesús, que solo vieron la tumba vacía. Pero unas pocas horas después, Jesús se aparece a dos de sus discípulos que iban tristes y cabizbajos camino de la aldea llamada Emaús. Jesús estuvo hablando con ellos hasta que llegaron a la aldea y se dispusieron a cenar. En el momento en el que se disponían a cenar, reconocieron a Jesús. Y en el momento que lo reconocen, Jesús desaparece de su vista. Así que se regresaron corriendo a Jerusalén, que no estaba a mucha distancia, y fueron donde estaban los demás discípulos congregados, y estuvieron diciéndole a los discípulos: nosotros hemos visto a Jesús, nosotros hemos caminado con Jesús. Jesús nos estaba demostrando con las Escrituras que era necesario que el Mesías sufriera y muriera. Amén. Y cuando nosotros lo reconocimos, desapareció. Y nos vinimos corriendo para contaros esto. Yo no sé si sabéis, pero la ley de Moisés decía que para que un testimonio fuera aceptado como válido, era necesario como mínimo 2 testigos. Y tenemos como mínimo a más de 4 testigos ya. Están las mujeres, no sabemos cuántas son, pero como mínimo eran 2 porque está en plural. En otros sitios nos habla de María Magdalena, de otra María y de alguna más. Luego probablemente eran más de 4 los que ya eran testigos oculares de la resurrección de Jesús. Pero de todas maneras, Dios no se limitó a cumplir la ley de Moisés y ya está. Dios quería que quedara absolutamente claro la resurrección de Jesús, que no cupiera ni la más mínima duda de que Jesús había resucitado. Así que mientras estaban todavía estos dos hablando y contándoles que habían estado con Jesús, Jesús se aparece en medio de ellos. Así que ya habían más de 11. Pero es que no estaban solo los 11 reunidos. Vamos a leer cuántos habían reunidos
en Lucas capítulo 24, versículo 33. Lucas capítulo 24, versículo 33. Cuando lo encontréis, por favor, leedlo. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Quiénes eran los que estaban con ellos? Eran los discípulos. Porque hay que diferenciar una cosa, son los apóstoles, que eran 11, porque Judas ya se había suicidado, pero los discípulos eran toda la gente que seguía a Jesús durante su ministerio. Todos estaban allí reunidos y estaban escuchando lo que estos dos hombres les estaban contando, que habían caminado con Jesús, que habían hablado con Jesús y que estuvieron a punto de cenar con Jesús. Así que tenemos ya a bastantes testigos que estaban seguros de haber visto a Jesús. Porque Jesús, si lo leemos en los diferentes evangelios, en algunos nos especifica que Jesús entró a ellos y les dijo: mirad las heridas de mis manos y mirad la herida de mi costado. Es decir, no había duda que quien se estaba ahí en medio no era un ángel, era Jesús, el que había sido crucificado, porque tenía las heridas en las muñecas y tenía la herida en su costado. Pero además tenía un cuerpo que se podía tocar. Los ángeles, su cuerpo no se puede tocar. Son seres espirituales. Y aunque a veces se dejen ver, en pocas ocasiones se dejan ver, pero aunque a veces se dejen ver, su cuerpo no es material. Pero es que resulta que faltaba uno, del que os he estado hablando antes. Faltaba Tomás. Y Jesús no quería dejar ninguna duda en nadie, ninguno de sus apóstoles, ni en ninguno de sus discípulos. Así que una semana después, 8 días después concretamente, Jesús vuelve a aparecerse en medio de ellos. Esta vez sí estaba Tomás con ellos. Y entonces ocurrió la escena que os he relatado antes, de que Jesús le dice a Tomás: ¿por qué dudas? Mira mis heridas y mete tu mano en mi costado. Así que tenemos ya a bastantes personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y luego lo volvieron a ver cuando Jesús ascendió a los cielos. Ya no había dudas. El Mesías había resucitado. El Mesías iba a ascender a los cielos. Así que se quedaron ahí las apariciones de Jesús, del Cristo resucitado. Hubieron más. Dios no se conformó todavía con todos los que habían visto a Jesús resucitado. Jesús, como mínimo, se apareció también a Pablo, no solo en el camino de Damasco, en las que ahí no estamos seguros qué es lo que vio Pablo, porque Pablo se quedó ciego, probablemente no vio a Jesús, pero como hemos leído antes en la Santa Cena, Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él tuvo conversaciones personales con Jesús. A Pablo se le apareció probablemente durante tiempo Jesús en el desierto, reafirmando la fe y redireccionando el conocimiento de la ley que tenía Pablo, para que Pablo no creyera en la salvación por el cumplimiento de la ley, sino que se convirtiera en el mayor defensor de la salvación por gracia. Pero también se apareció a Ananías, el que oró por Pablo. Ananías estaba en oración y se le aparece Jesús y habla con él y dice: mira, quiero que vayas a esta casa y ores por Saulo. A mí, ¿sabéis? Hay una cosa que me sorprende mucho de este encuentro entre Jesús y Ananías, y es que la sorpresa de Ananías no es ver al Señor, que para mí sería una sorpresa si yo lo viera. La sorpresa para Ananías no era ver a Jesús. La sorpresa para Ananías
era tener que ir a orar por Saulo, el que había estado persiguiendo a la iglesia. Lo cual esto me indica claramente que Ananías estaba acostumbrado a tener una relación tan real, tan íntima y tan personal con Jesús, que no le sorprendían las apariciones de Jesús. Es decir, que durante un tiempo, por lo menos durante el primer siglo, Jesús estuvo apareciendo a discípulos. Pero aún hay más testigos de la resurrección de Jesús. Yo quiero que leamos lo que dice Pablo, lo que le escribe Pablo a esta iglesia de Corinto, porque esta iglesia tenía el grave problema de que estaban empezando a negar la resurrección de Jesús. Así que les habla y les dan muchas pruebas de la realidad de la resurrección de Jesús. Y vamos a leer en el capítulo 15, el versículo 6, lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesús se apareció a más de 500 hermanos, a 4 gatos. Se apareció a más de 500 hermanos. No cabía duda de la resurrección de Jesús. Jesús se encargó de dejar bien clara su resurrección. Él no quería que nadie tuviera la más mínima duda de su resurrección, porque nuestra fe se basa en el poder de la resurrección. Amén. Y quiero recalcar, además, de que Pablo dice que se apareció a 500 hermanos a la vez, dejando claro que no se trataba de una recuperación, sino de una resurrección gloriosa. Amén. Porque si él se hubiera recuperado, no podía haberse aparecido a 500 a la vez. Hubiera sido uno detrás de otro, como mucho. Pero aquí el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, está diciendo que se apareció a más de 500 hermanos, desde como mínimo a 501. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dejando muy claro que él había vencido a la muerte y había resucitado. Pero además es que Pablo, como sello de veracidad de lo que está diciendo, dice, y muchos de ellos todavía están vivos. Podéis preguntárselo a ellos. Que yo no soy el único que he visto al Cristo resucitado. Que hay muchos todavía que lo han visto y siguen vivos. Ahora, para terminar el mensaje, solo queda la cuestión de la fiabilidad de lo relatado en el Nuevo Testamento. Porque claro, todas estas pruebas que yo os he estado diciendo, todo lo que en lo que hemos estado basando las pruebas de la resurrección, están basadas en lo que dice el Nuevo Testamento. Así que, para no alargarme mucho, porque ya he predicado bastante por hoy, vamos a aplicar solamente 2 pruebas que se aplican a los escritos de épocas similares a las que fue escrito el Nuevo Testamento. En primer lugar, hay que analizar la fiabilidad de los testigos, es decir, de los que han escrito. Porque puede que el escrito sea auténtico, pero si lo que está escrito es mentira, si quien escribió eso miente, pues no es un escrito fiable. Pero podemos tener la absoluta certeza de que los testigos no mentían. En primer lugar, por lo que hemos estado repitiendo en esta mañana, y es que se dejaron matar por confesar que Jesús había resucitado. Y ya digo, yo me puedo dejar matar por una mentira que creo que es verdad, pero si yo sé que es mentira, no me puedo dejar matar por una mentira que yo sé que es mentira. Así que ellos tenían que tener la absoluta certeza de la resurrección de Jesús, porque Tomás no creía en la resurrección de Jesús, pero se dejó matar por la resurrección de Jesús, porque él lo vio con sus propios ojos. Pero aparte de ello, hay otro dato importante a tener en cuenta en cuanto a la fiabilidad de los autores del Nuevo Testamento, y es la altura moral que enseñan en sus escritos. Se puede pensar que los
escritores del Nuevo Testamento estuvieran condenando severamente la mentira y ellos estuvieran mintiendo? Resultaría bastante absurdo que yo esté enseñando que la mentira está severamente condenada por Dios y a la vez yo estuviera mintiendo. Pero además, esto podría pasar quizás a uno que fuera muy cínico, pero que todos los escritores del Nuevo Testamento mintieran a conciencia, a pesar de estar enseñando que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Realmente es muy poco probable que un hecho así ocurriera. Que uno fuera un cínico lo podríamos admitir, pero los 29 autores del Nuevo Testamento que fueran cínicos y que todos mintieran, perdón, 29 no, 14 creo que son los autores del Nuevo Testamento, que todos mintieran sería demasiado imposible de creer. Pero para terminar vamos a ver la cuestión de si son fiables o válidos los manuscritos que no son los originales, porque evidentemente no queda ningún original escrito por los apóstoles. Así que, ¿cómo podemos saber que los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento son fiables respecto a los originales, que no han sido manipulados? Lo primero que hay que pensar es el Nuevo Testamento, el único documento histórico que está en estas condiciones de no quedar ninguno de los originales. No. Realmente cualquier escrito del tiempo del Nuevo Testamento tiene este problema. No hay ningún escrito de originales. Solo tenemos manuscritos que son copias de los originales. Pero de ningún hecho histórico queda ningún original escrito por los autores originales. Y a modo de ejemplo voy a citar solamente un caso para que nos demos cuenta de la fiabilidad que tiene el Nuevo Testamento. Supongo que todos habéis oído hablar del famoso Julio César, ¿verdad? Julio César nació en el año 100 a.C. y fue asesinado en el año 44 a.C., es decir, prácticamente contemporáneo de Jesús. Bueno, pues él fue quien conquistó la Galia. Sabéis, la Galia es lo que actualmente es Francia. Fue Julio César que conquistó la Galia. Y Julio César dictó a su amanuense un documento histórico en el que él relata cómo se desarrolló la guerra de las Galias. Y hoy en día se cree a ciencia cierta lo que ese documento histórico pone acerca de la conquista de las Galias. Pero ¿cómo sabemos de verdad actualmente lo que ocurrió en la guerra de las Galias? Lo sabemos exactamente por los mismos motivos que sabemos que Jesús murió y resucitó. Es decir, lo sabemos por los escritos que han llegado hasta nuestros días que hablan acerca de estas guerras. Pues, dado que son de épocas muy similares, el libro que dictó Julio César acerca de la guerra de las Galias y el Nuevo Testamento, vamos a comparar lo que hoy en día se tiene de cada uno de ellos para que nos demos cuenta de la fiabilidad del Nuevo Testamento. Los manuscritos de la guerra de las Galias actualmente solamente quedan 9 manuscritos. Solo hay 9 manuscritos que no son originales. Estoy hablando de manuscritos, pero que son copias de copia de copia. Pues quedan solamente 9 manuscritos. ¿Sabéis cuántos manuscritos quedan del Nuevo Testamento actualmente en los diferentes museos del mundo? Más de 20.000. Es decir, que el Nuevo Testamento gana por goleada a las guerras de Galia. Es decir, si con 9 manuscritos se debe de tener por bueno un hecho histórico, ¿cuánto más hay que tener por cierto el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús
del que se disponen actualmente más de 20.000 manuscritos. Pero vamos a ver también otro dato importante. En aquella época se dictaba un libro, se escribía, con el paso de los años el papel que se usaba, el papiro, el material que se usaba se iba deteriorando. Así que antes que se volviera ilegible, iban los escribas y copiaban el documento. Cuando con el paso de los años volvía a estropearse, habían otros escribas que volvían a coger el documento, lo volvían a copiar, y así sucesivamente iban pasando los años. El manuscrito más antiguo que se tiene hoy en día en cuanto a la guerra de las Galias está fechado en 1000 años después del auténtico original que fue dictado por Julio César. Daos cuenta, entre el que dictó Julio César y el manuscrito más antiguo que tenemos hoy en día pasaron 1000 años. ¿Sabéis cuántos años pasaron entre los originales del Nuevo Testamento y el manuscrito más antiguo que se conserva del Nuevo Testamento? Solamente 100 años. Creo que si nos fijamos en este dato, también el Nuevo Testamento vuelve a ganar por goleada. Mientras que de las guerras gálicas han pasado 1000 años, del Nuevo Testamento solo 100. Es decir, que simplemente por la tradición oral es suficiente para que no se cometiera ningún error en el documento que se conserva hoy en día. Así que creo que está suficientemente claro que el Nuevo Testamento es fiable y es igual el que tenemos actualmente a los que fueron escritos originalmente. Si hoy en día no se niega la veracidad del Nuevo Testamento y la gente no quiere creer en la veracidad del Nuevo Testamento, es por prejuicios religiosos. Pero si al Nuevo Testamento se le aplican cualquiera de las reglas de fiabilidad y de validez que se aplican a los documentos contemporáneos, a los escritos del Nuevo Testamento, no tienen más remedio que aceptar la fiabilidad, la realidad y la pureza del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Así que está claro que Jesús resucitó de verdad. Y que podemos tener nuestra fe no en un mito, no en una fábula artificiosa, sino en una realidad tan demostrable, entre comillas, científicamente por los escritos que tenemos, como cualquier otro hecho histórico. Incluso hay muchísimas más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento que de cualquier otro hecho histórico que ha llegado hasta nuestros días, conservado en diferentes manuscritos. Así que debemos de confiar en el Nuevo Testamento y reconocer que Jesús resucitó y que porque Él resucitó, un día nosotros también resucitaremos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has preservado tu palabra de una manera milagrosa para que llegaran tantísimos manuscritos hasta nuestros días, 2000 años después de que tu Hijo se encarnara, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque nos ayudas a poder afianzar nuestra fe, no solo en fábulas, Señor, no en mitos, sino en realidades, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque no solamente creemos en ti por lo que hemos experimentado en nuestra vida, sino que tenemos tu palabra escrita, que es veraz y fiable. Oh Dios, queremos pedirte que nos ayudes a ser testigos eficaces de tu reino, Señor. Que podamos dar razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, que en todo momento estemos preparados para dar razón de nuestra fe. Yo te pido, Señor, que nos ayudes también a vivir conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Que no hagamos como los religiosos del tiempo de Jesús, que enseñaban una cosa, pero ellos vivían lo contrario.
Ayúdanos, Señor, a predicar con nuestro ejemplo, que nuestra vida hable más fuerte que nuestras palabras, Señor, que solamente nuestras palabras confirmen lo que nuestra vida predique, Señor. Padre, queremos pedirte que tú edifiques tu reino cada día en nuestros corazones, que tú nos guardes, que nos protejas. Y te pedimos también la bendición de todos aquellos que en esta mañana, por diferentes causas, no han podido venir. Yo te pido, Señor, también que tú sigas poniendo hambre y sed de tu presencia en cada miembro de tu iglesia y que nos despiertes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.